Buenos días, un saludo a la distancia. Contento de estar aquí. Un ¿Se le fue saludo la luz, doctor, o se le apagó la luz? Desde que Jacobo abrió su programa, ahora me va a invitar más seguido, pues, ¿no? Ahora es competencia. Qué gusto estar aquí a la orden. ¿Cómo está, doctor? Oiga, primero que nada, feliz 2025, doctor. Y segundo, a ver, todo el mundo está a la expectativa. Bueno, cuando hablo de todo el mundo, hablo de los que nos gusta esto y somos masoquistas, que nos encanta este tema de las campañas y de las noticias políticas. Pero, ¿cómo ve el debate el día domingo? ¿Qué le parecieron esos grupos? A ver, a mí los debates me parecen un ejercicio democrático. Y como tal, los ejercicios democráticos, los derechos, digamos, no podemos discutir si nos gustan o nos disgustan, simplemente tienen que aplicarse. Entonces, yo más que el efecto electoral, porque hay mucha fantasía, no, fulano ganó por el debate, sultano se hundió en el debate. Primero establecer que una elección se gana o se pierde por una serie de hechos. Es como cuando un avión se cae. La Comisión de Accidentes determina que en tal año hubo un mantenimiento, que cambiaron mal un repuesto, que se desgastó y hizo una chispa en un vuelo y boom, se cayó igualito. Entonces, un debate es un factor que puede o no puede incidir en una campaña electoral. Yo diría que de una serie de factores. Segundo, a mí me parece interesante y creo que hacia allá tenemos que apuntar es a la institucionalización de este ejercicio. Y el modelo creo que es arcaico, creo que es un poco lo de los pelotones, a veces los sorteos me parece un poco raro cómo terminan estructurados, pero digamos que es algo que tenemos que al margen de lo electoral o lo de campaña institucionalizar. Y lo otro que creo que es lo más importante, ampliar el abanico y que la Universidad Ecuatoriana, para mí, con todo respeto, tan venida menos, el silencio de la academia en el Ecuador es terrorífico, salvo, qué sé yo, dos instituciones que son la luz en esta etapa tan oscura de nuestra historia. Creo que deben las universidades involucrarse, ¿sí? También. Y acabamos de ver un ejercicio, la verdad no alcancé a verlo, no me da, ya usted es muy joven, pero ya después de los 50, ya 3 horas viendo debate con todo cariño de las candidatas, algunas amigas mías, brillantes, ya no tuve capacidad de verlo, llegué hasta las 30 minutos. Pero en todo caso es un ejercicio que hay que hacer, y ese soy yo, hay gente que seguramente lo ve, define, pero hay que institucionalizar este ejercicio como parte de nuestra escuálida democracia. Doctor, buen día, ¿cómo está? Yo quiero consultarle justamente cómo evalúa usted la campaña hasta ahora, como una contienda entre Noboa y González o entre correístas y anticorreístas, ¿cómo lo ve? Para mí la elección realmente va a iniciar en la segunda vuelta. Ahorita siento, bueno, Omar, que no tengo que explicarle a Omar, él no es de barrio, tengo que explicarle lo que es un boleo, pues, ¿no? Entonces un boleo es cuando los amigos nos juntábamos en los barrios, entonces no se completaban los 6 contra 6, estábamos 4, entonces boleábamos. Entonces entre 4 nos pasábamos la pelota. Entonces yo creo que esto es un boleo entre Noboa y Luisa, la señora González. Me parece que Noboa ha tenido muchos frentes, que es natural por el ejercicio del poder, este tema de Malvinas, que realmente me parece un caso como el de los Restrepo y me da mucha tristeza porque nosotros, mi generación de niños, vivimos horrorizados lo de los Restrepo y ahora vivimos esta barbaridad que no podemos quedarnos callados, ¿no? Y los otros frentes que son normales del ejercicio del poder. Entonces a mí me parece que hay un boleo. Y en el lado de la campaña de Luisa me parece que todo el mundo ejerce la vocería y menos Luisa. Entonces les va a tocar, digamos, en segunda vuelta, no sé si le apaguen el teléfono a Correa, pero en todo caso yo creo que la segunda vuelta es cuando realmente va a empezar la campaña electoral. Ahora, eso en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo, que es de lo que yo creo que hay que hablar seriamente, que es de la forma al menos que nosotros investigamos más, o por lo menos es nuestro mayor insumo en estos temas. En el ámbito cualitativo, si bien es cierto, la gente está en la polarización, de esta polarización efectivamente que ni siquiera es ideológica, es anti y pro, punto. No hay pues alguien que me dice, mira, yo estoy en contra del correísmo porque no creo en un Estado centralizando el manejo de la economía, o por el otro lado, no es una, yo no creo en el correísmo porque me llegó un video de Twitter y la tía de Elmira nos envió un video que dice que yo qué sé, que son narcos, que son esto, que son aquello. O sea, no hay pues digamos un contenido en esa polarización, ¿no? Obviamente no es la mayoría. Pero dentro de ese contexto, digamos, en lo cualitativo, sí nos dice la gente, o por lo menos yo he escuchado a nivel nacional, que te dicen, no, esto es entre el correísmo y el anticorreísmo, Luisa y Noboa, pero cuando les preguntas de otras alternativas, sí determinan. Y ahí es cuando, uy, se nos escapó fulano, nos dicen las encuestadoras. El voto se define a veces en la misma urna, o en el mismo biombo.
Entonces, dentro de esas alternativas que la gente determina, que nos dice, bueno, si no es Luisa, digamos que hay un terremoto y se van del país, o se los traga la tierra, o se los lleva un extraterrestre a Luisa y a Novoa, ¿qué harías? Te hablan de Isa, te hablan de Jairala y te hablan de Cucalón. O sea, es decir, acuérdate, Omar, la compañera de Luca, este concepto de la comunicación. Bueno, yo no soy periodista, pero lo que no se comunica no existe y nadie ama lo que no lo conoce. O sea, lo primero que uno busca en una candidatura es que lo conozcan, más que intención de voto o cualquier otra cosa. Entonces, sí determinan otras opciones, en este caso al licenciado Jairala, al ingeniero Isa y al doctor Cucalón, digamos que son los como que están ahí presentes, ¿no? Y te los nombran y te hablan y te dicen, bueno, yo conozco a Cucalón, por ejemplo. A mí Cucalón se me parece mucho a César Montúfar, me parece una versión costeña de César Montúfar. Digamos, Jairala tiene el antecedente de gestión, que eso es clave cuando la gente elige, ¿no? Recordemos que fue el prefecto mejor valorado durante una década indiscutiblemente. Yo hice muchos intentos por intentar evitar que se reelija dentro de la ley democrática, ¿no? con mi trabajo. Y las valoraciones eran interesantes, ¿no? El mejor prefecto de la historia, perfil de prefecto ideal, debe llamarse Jimmy, debe terapia Jairala. Entonces debería ser ese un antecedente, ¿no? Bueno, fue el mejor prefecto evaluado en su momento en la provincia más grande, pero claro, el Ecuador es más grande. En el caso de Isa, hay un sector también que lo ubica con mucha fuerza, unos para bien, otros para mal, pero está ahí. Y en el caso de Cucalón, digamos que también está presente, ¿no? O sea, también lo determinan. Entonces, sí, esperemos que no haya alguna sorpresa en el contexto negativo, pero no me sorprendería que cualquiera de estos tres fuera del pelotón, no sé si nos dé una mega sorpresa, pero no te sorprenda que haya un tercer lugar vistoso. Y ese tercer lugar vistoso podría ser la niña de los ojos o la joya de la corona en la segunda vuelta. Y no es lo mismo, no sé, se me ocurre un Cucalón con 8 puntos, 7 puntos, que lo veo difícil, que un Isa con 7 puntos. Un Cucalón con 7 puntos son 7 puntos de Novoa, y un Isa de 7 puntos son 7 puntos eventualmente cercanos al correísmo. Entonces, cuidado, estas cosas no están en piedra, pero al menos en la foto de hoy, ya le digo, esto para mí es una disputa, un boleo entre Luisa y Daniel, y la campaña oficialmente para mí arranca en la segunda vuelta. Perfecto. Ahora, doctor, una de las grandes equivocaciones que a veces no solamente los candidatos, sino que también los medios de comunicación es dejarse llevar por las subjetividades. O sea, por ejemplo, el otro día yo leía a una colega en un artículo de opinión que dice: los ecuatorianos irán a votar con Venezuela en la cabeza. Yo me decía, bueno, no, pero déjenme seguir. La otra es que todos los jóvenes son tontos y que están en TikTok. Otros que dicen que la típica que el pobre es pobre porque quiere. Esas son muchas ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza. Y una de esas ideas es, y que se está formando, es: Novoa está haciendo lo que se le viene en gana porque a la gente no le interesa. Yo le pregunto, doctor, usted que ha podido hacer análisis y revisar encuestas, esto de lo que ha pasado con Verónica Abad, lo que ha pasado esto de la licencia, de salir y entrar en la zona del candidato, de estar escogiendo hasta 2 vicepresidentas en una semana, ¿realmente tiene un peso electoral o es algo que no está en la sobremesa de los ecuatorianos? A ver, primero voy a tratar de responderle en el orden de ideas. Usted me acaba de acribillar a preguntas y excelentes preguntas, por si acaso. No me estoy quejando, yo no le puedo imponer las preguntas a la prensa. Yo creo que uno tiene que manejar la ira cuando va a estos medios de comunicación, como en la vida. A ver, primera pregunta, del batallón que usted, de todas las que me ha hecho. La primera, a ver, mitos: joven vota joven, viejo vota viejo, gay vota gay, afro vota afro, indio vota indio. Eso es falso, absolutamente falso. Eso no existe. Vamos a bailar en hilo para que los jóvenes nos paren bola. No, tampoco existe. Los jóvenes no son idiotas. Ejemplo, Bernie Sanders, un hombre de casi 80 años, referente de los jóvenes en Estados Unidos en su momento. Los jóvenes al final del camino terminan siendo parte de la sociedad. Es decir, tú le robas, y esto me lo explicaba a mí Santiago Nieto en alguna ocasión que tenía esa pregunta. Entonces yo le decía: maestro, y los jóvenes. Entonces me decía: mira, esto es simple. Si al jubilado le roban su pensión jubilar, si a ti te roban tu sueldo, si al joven le roban el celular, y esto le añado yo, bueno, al jubilado va a morir por falta de remedios. Y ni te cuento con el IES cómo está, pues no, que no hay ni algodón. Digamos, a ti te roban el sueldo, probablemente hurtes para que coman tus hijos. Y si al joven le roban el celular, probablemente necesite terapia psicológica. Pero al final,
al final no es el celular, no es la pensión jubilar o tu sueldo, es la inseguridad el problema de fondo, los afecta a todos por igual. Entonces, en ese contexto hay que tener mucho cuidado con esas obsesiones de jóvenes. A veces llevo a campañas que tienen más gente digital que Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un factor más de la mesa. Segundo, sobre Venezuela, a mí me parece que ese tema de Venezuela, que el 99% de la gente nunca ha pisado Venezuela, yo he trabajado en Venezuela y para la oposición casualmente, es como lo que pasó con Banquero con Lazo. O sea, ya el correísmo está curado, creo yo, del tema Venezuela, y me parece que Lazo ya se curó al final del tema Banquero, que es lo que intentó posesionar el correísmo en su momento y lo que intenta posesionar la oposición. Esto, bueno, reverdece un poco con el conflicto, que, bueno, la gente no sabe que los gringos no quieren otro Guaidó y que con este boom de la guerra de Ucrania, las petroleras norteamericanas son las que tienen el control sobre el petróleo venezolano. Entonces ahí todos son felices. Lo que pasa es que, bueno, que la gente no tiene por qué estar tan informada. Y sobre la otra pregunta, sobre lo que la gente dice o piensa, de alguna manera, bueno, hay una coraza protectora que tiene Noboa. Esto es importante, que es, se lo voy a resumir en cosas coloquiales. No es lo mismo un matrimonio de 10 años que un noviazgo de 10 meses. Y quienes estamos casados, al menos yo estoy felizmente casado, lo entendemos, ¿no? Y justamente estoy casi 10 años con mi esposa. Entonces, no es lo mismo un noviazgo de 10 meses que un matrimonio de 10 años. Son etapas distintas. Entonces, me parece que Noboa tiene esa coraza protectora de hacer, a ver, como dice mi amigo Fernando Paso, a ver, muchachos, y ya, bueno, lo voy a invitar a Dos Pasos, pero ya, muchachos, pues a ver si ya designamos presidente por decreto, vicepresidenta por decreto, ya de una vez proclamemos resultados electorales también por decreto. Entonces, Noboa tiene esa coraza protectora, digamos, del tiempo. Y para mí, más que el nuevo Ecuador, es la nueva derecha, y lo nuevo tiene rangos de tolerancia. Si tú me preguntas a mí me encantaría ver un debate, se me ocurre, Cucalón versus Granja. Me parece que dos tipos conceptualmente formados, que tienen clara su tema ideológico, pero la política no es una elección, no se está eligiendo el decano de la Flaxo, no se está eligiendo el decano de la Andina o el de la SPOL. Claro. Están eligiendo un ser humano que debería ayudarnos a resolver estos problemas, y en ese caso Noboa tiene esa coraza que es la del tiempo, o dicho de otra forma, es la escoba nueva, y por ahora esa es la desventaja que tiene el correísmo, ¿no? El correísmo es complicado venderse como lo nuevo, porque al margen de estos relatos de que la tía Delmira comparte convencida que son reales, que Correa todas las noches hace la ouija y con Escobar planean cómo dañar Sudamérica, digamos que al final del camino el correísmo tiene esa desventaja también, ¿no? Ya no puede decir que es lo nuevo porque tiene casi 20 años en la escena. Es verdad. Doctor, parece mentira, pero la campaña en Ecuador sigue campante sin que nada pase, pese a los atropellos a la ley. ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Es miedo? ¿Es ausencia de normativa coercitiva, intereses, falta de sentido de país? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero le rogaría con cariño que me diga Osvaldo, me hace sentir más viejo de lo que soy, con toda confianza. Llámeme por, como digo a mis alumnos, llámeme por mi nombre, pero en todo caso, gracias. Eso, mi querida amiga, es un síntoma. Nada más, es como la cresta de la ola o es la punta del iceberg de una crisis brutal que vive el Ecuador en parámetros casi similares, y lo digo, y yo quisiera a veces, Omar, yo hay entrevistas, y usted, compañera, que no hubiera querido dar, como estas, de tener que describir el país sin tomar partido, sin hablar de la indignación. Yo creo que el Ecuador en el campo institucional tiene una de sus peores crisis de la historia. Entonces, que el CNE le deje pasar por alto al joven presidente que está como el Chavo, está sasas que me voy donde Trump. Entonces, digamos, realmente esto del CNE, que es vergonzoso, y yo no soy sujeto de control político, creo que sí. A ver, estoy pensando, no soy profesor universitario, creo que sí, no estoy seguro, pero en todo caso, yo lo que veo es que esto del CNE es simplemente el reflejo del colapso institucional que nuestro país vive, y una crisis institucional que nos lleva a parámetros o resultados casi como los de Haití. Digamos que somos un Haití albino, el Ecuador, o un Haití andino o albino, como usted mejor le suene, porque si usted ve los indicadores, sí, hay que ser transparentes intelectualmente hablando, las muertes violentas se redujeron en un casi 20%, lo cual creo que es positivo, pero las extorsiones y los secuestros se han disparado, ¿sí? Y en ciertos sectores de las ciudades, o por lo menos del país, como Durán,
tienen los parámetros ya no es que los más altos del planeta, los más altos de la historia en materia de muerte violenta. Entonces, esto del CNE termina siendo simplemente un reflejo de la crisis, del colapso institucional de un país donde es el más violento del planeta, de un país que reduce, imagínense usted, en los últimos 10 años se redujeron 2 puntos del Producto Interno Bruto, sobre todo en educación y en salud. Entonces, cuando uno se pregunta por qué estamos viendo lo que estamos viendo, bueno, es el reflejo de este colapso institucional que el país vive, donde las instituciones son coyunturales y que están a la altura de, digamos, ni siquiera de las circunstancias, sino de la coyuntura del poder de turno. Y lamentablemente el CNE termina siendo eso, simplemente el reflejo del colapso institucional. Osvaldo Moreno, consultor político, doctor de doctores, muchísimas gracias. Ahí sí sé lo que es un boleo, doctor, no me diga eso, caramba, que eso de pelado no lo aprendo. No, doctor, se me cuida mucho, Osvaldo, cuídate mucho, ¿ok? Vamos a hablar con nuestro amigo Dante Logacho para hacer un boleo. Eso, claro, para hacer un boleo. Dale, Osvaldo, muchísimas gracias. Las espumas mientras va rodando. Listo, listo, un abrazo y gracias, Esperancita. Mire que viene uniformado de Jacobo para que me invite más seguido. Cuídense mucho. Doctor, cuídense, chao, chao.